Noticentro 1, CMI. Crítica situación de orden público en el Cauca. Cerca de 30 soldados fueron expulsados de Caloto en medio de una azonada. Ejército habla al respecto. Autoridades revelan cartel de los más buscados por hurto y homicidio en Bogotá. Turista estadounidense asesinado en medio de una riña en el barrio El Poblado de Medellín. 2 personas capturadas. 2 jóvenes asesinados y uno más herido en Quibdó por presunto cruce de frontera invisible. 2 escoltas y un desmovilizado de las FARC capturados por transportar cocaína en camioneta de la UNP. El Cuerpo de Bomberos de Soledad anuncia cese de actividades por falta de recursos. Aberrante caso de abuso en Cartagena. Un hombre accedió carnalmente a su propia hija menor de edad y con una enfermedad cognitiva dejándola en embarazo. Autoridades en Santander en alerta por el incremento de riñas entre estudiantes de colegios. Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Empezamos esta emisión hablando de la tensa situación de orden público que se registra en el Cauca. En las últimas horas, un grupo de soldados fue víctima de una azonada en el municipio de Caloto. Estiluengas, muy buenas tardes. ¿Qué dice el ejército al respecto? Así es, Luisa, pues una escalada de violencia justamente en el departamento del Cauca, una crítica situación que se enfoca específicamente en Caldono, donde en las últimas horas se presentó una azonada contra un grupo del ejército militar. Se habla de al menos 15 personas afectadas porque la comunidad lo sacó de este municipio de Caldono. También se ha dicho por parte del ejército que estos guerrilleros que están operando en esta región del país, específicamente de las disidencias de las FARC, están guardando sus fusiles debajo de las camas y salen a hostigar a la fuerza pública. Estos bandidos de la Dagoberto Ramos que guardan debajo de su colchón el fusil y cuando hay la necesidad de ir a sacar a la tropa, pues se lanzan en riestra contra la población civil, incitándolos a que abandone por parte del ejército estas jurisdicciones. El brigadier general Federico Mejía, comandante del comando específico del departamento del Cauca, también hizo referencia a la grave situación que se presenta por el reclutamiento forzado del departamento que tiene mayor índice de este delito. Esto es lo que ha desencadenado prácticamente una desbandada en lo que tiene que ver con el reclutamiento forzado que está presente aquí en el departamento con unas cifras supremamente alarmantes. Vemos que el 29.5% lo lleva el departamento del Cauca, seguido por el departamento de Antioquia con un 14.5%. Respecto a esta azonada que quedó registrada en videos de la misma comunidad, hizo referencia a las afectaciones que se presentaron. Tuvimos desafortunadamente 12 afectaciones de soldados, 3 suboficiales, afortunadamente todos sanos y salvos, ya fueron dados de alta, a excepción de un soldado que también fue dado de alta y que sufrió un machetazo en la parte de atrás de la cabeza. El general Mejía también hizo referencia al desespero de estos grupos armados que operan en el departamento del Cauca por múltiples operativos que está llevando a cabo el Ejército Nacional en los últimos días. A esta hora de la tarde también les contamos detalles sobre el cartel de los más buscados en Bogotá. Lo publicó justamente la alcaldía en coordinación con la Secretaría de Seguridad y también la Policía Metropolitana de Bogotá. Pues en sus pantallas pueden observar en este momento esos carteles de los más buscados, personas a las que no se les conocía su identidad. Ha dicho la Policía Metropolitana de Bogotá que es muy importante que la comunidad, que los bogotanos colaboren a las autoridades para llegar a estos delincuentes, algunos acusados de hurto, otros de sicariato y otros hasta de homicidio. También se habla por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá que uno de los más buscados sería alias Juan Carlos Caicedo Usuriaga, también Andrés Santiago Delgado Yomayusa, Julián Camilo Palencia, también aparece en el cartel de los más buscados por homicidio alias Maracucho, quien sería
También buscado alias Causas Víctor Alfonso Velasco, aparece en el cartel Eni José Flores Martínez y por último Jordi Esteban Gómez Cardoso. Como este cartel se conocieron otros dos que estarán públicos en medios de comunicación y también en todas las estaciones de policía y los estarán repartiendo algunos uniformados en las localidades para llegar a estos criminales. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Fenalco Bogotá reporta que el 34% de los comerciantes de la ciudad han sido víctimas de hurto. Nicolás Romero tiene el informe. Nicolás, muy buenas tardes. Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Acaba de finalizar la rueda de prensa aquí en Fenalco Bogotá, que entregó cifras reveladoras, cifras alarmantes de la percepción ciudadana y la percepción de seguridad que tiene el comercio actualmente en la capital de la República. Escucha esta cifra: el 34% de los comerciantes consultados en la capital del país asegura haber sido víctima de cualquier tipo de delito en lo corrido del año 2024, en los 2 primeros meses que lleva este año. La modalidad que más utilizan los delincuentes es el robo a mano armada, que significa un 37% de los robos que se presentan en los comercios de la capital de la República, y es alarmante porque es un 15% más referente a la última encuesta que había revelado Fenalco Bogotá, que fue en agosto del año pasado. Escuchemos a continuación a Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá. El 65% piensa que la seguridad ha empeorado en lo corrido del año y un 27% considera que estamos igual al año pasado. Por otro lado, el 34% de los comerciantes ha sido víctima de delito en lo que va del año, 34% de los encuestados. Una cifra similar a la registrada en el año 2023, que era del 36%, o sea, aparece una leve disminución. Otra de las cifras alarmantes y a la que le apuntan las autoridades distritales y también desde el gremio de comerciantes es a la denuncia. Solo el 35% de los comerciantes que fueron víctimas de algún tipo de hurto ha interpuesto una denuncia, lo que significa también una disminución considerable respecto a las últimas encuestas que realizó Fenalco Bogotá, y precisamente es a donde le apuntan las autoridades distritales, a que aumenten las denuncias para poder iniciar, por lo menos en casos determinados, las investigaciones requeridas para dar con el paradero de estos delincuentes que tienen azotado el comercio de Bogotá. Escuchen también esta cifra reveladora: de cada 100 cámaras que hay en los comercios de Bogotá, solo 6 están conectadas al sistema C4 de la policía. Es allí donde las autoridades distritales, esta mañana también el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha insistido en la articulación entre privados y el distrito para tratar de hacerle frente a estos casos de inseguridad que se presentan en la ciudad. Este sí que es preocupante. Solamente el 35% de las personas que son víctimas de robo denuncian. Si los comparamos con los 2 últimos estudios que teníamos, nosotros hicimos uno el año pasado, donde en abril era el 54% los que denunciaban y en agosto era el 38%, bajamos a un 35%, o sea que hay una evidente disminución en la confianza del sistema judicial que nosotros tenemos, pero yo aquí hago un paréntesis: es básico que la gente denuncie. Es todo por ahora, información que ampliaremos en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Me despido desde el centro de la capital del país. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Un ciudadano norteamericano fue asesinado en el barrio El Poblado de Medellín. Según la investigación, todo ocurrió en medio de una aparente riña. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, con las buenas tardes aquí en la capital de Antioquia. Según las autoridades, todo ocurrió en medio de una riña que dejó 2 personas capturadas, y en este caso falleció el ciudadano norteamericano y una persona más resultó herida. Este año ya son 12 extranjeros muertos aquí en la capital de Antioquia. Todo ocurrió en este exclusivo conjunto residencial del barrio El Poblado de Medellín. Según la investigación, una riña se habría desatado entre 4 hombres que se encontraban en uno de los apartamentos. Luego de recibir la llamada, la policía llegó y encontró a un ciudadano norteamericano muerto. Otro hombre de nacionalidad venezolana resultó herido. Uno de ellos lesionan con arma cortopunzante a un ciudadano, ocasionándole heridas que lo condujeron a la muerte. En medio de la rápida reacción, la policía persiguió a los presuntos responsables, quienes fueron capturados. Se trata de 2 hombres de 20 y 24 años. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante reacciona y es informado, dando captura a las otras 2 personas que lesionaron a este ciudadano.
poniendo a disposición de la autoridad judicial competente a estas 2 personas. Según la estadística, este año 2 extranjeros han fallecido, 1 por asesinato, 5 muertes naturales, 3 suicidios y 3 continúan en investigación. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades investigan un presunto secuestro en el municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquia. Se trataría de un joven de 18 años identificado como Juan David Tobón Úsuga. Según la investigación y las declaraciones que se han entregado en la zona, al parecer este joven fue raptado en un establecimiento comercial y metros más adelante fue hallada su motocicleta incinerada. Las autoridades, tanto el Gaula de la policía como del ejército, continúan investigando y en Noticentro 1 CMI estamos esperando una declaración para conocer más detalles de esta zozobra que hoy vive una familia en esta zona del departamento de Antioquia. Aunque hay algunas versiones donde posiblemente se atribuye el secuestro a las disidencias de las FARC aquí en el departamento de Antioquia, esa versión todavía no ha sido confirmada por el departamento de policía de Antioquia. Y terminamos con otro caso doloroso aquí en el departamento. Una periodista denunció amenazas de muerte en su contra en el municipio de Segovia. Esto por informar la crítica situación de seguridad que hoy se vive allí en esta zona del nordeste del departamento de Antioquia. Se trata de una colega que trabaja en el Informativo de Antioquia, un medio digital que se encuentra activo desde el año 2016. Escuchen esto, fue amenazada ella, su hija de 15 años y su mamá, al parecer la comunicadora por las autodefensas gaitanistas de Colombia, y tuvo que ser retirada con esquema de seguridad del municipio y se encuentra en la capital de Antioquia, y este es su testimonio. Unos mensajes bastante extensos a través de la línea de WhatsApp laboral. ¿Quiénes son los responsables de estas amenazas? ¿Se identificaron como integrantes? Bueno, se identificaron como integrantes de los autodefensas gaitanistas de Colombia. Manifestaban que ya estaban cansados de advertirme en que no publique sobre el orden público que se vive en este momento en la subregión de Antioquia, el nordeste antioqueño, sobre todo en el municipio de Segovia y Remedios. ¿Cuál es el panorama de su seguridad en este momento? ¿Tuvo que salir del municipio? Sí, acompañada de la Fuerza Pública, la Policía Nacional y Ejército Nacional, me brindaron la protección para salir de la zona. ¿Cuál es el llamado que usted le hace hoy a las autoridades? ¿Está en riesgo su vida, la de su equipo? Así es, no solamente la mía y la de un equipo, sino también la de mi señora madre, que también fue mencionada en la amenaza, que ya saben pues en dónde reside, y mi niña, tan solo 15 años, ya la tenían ubicada en qué institución educativa. Son las declaraciones que acaba de entregar aquí en la capital de Antioquia la colega que fue amenazada de muerte, y desde aquí le está haciendo un llamado a las autoridades para que por favor garanticen su ejercicio a la libertad de prensa, pero sobre todo con las garantías de seguridad hacia su vida y a la de su familia. Por lo pronto esta es toda la información desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchísimas gracias. Y en Bucaramanga las autoridades culpan a los padres de familia de la batalla campal en la que terminaron niñas de un colegio público de la ciudad. Ya se conocen las sanciones que se van a aplicar por este caso. Ana Mercedes, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues dejemos que sea el propio alcalde de la ciudad el que diga cuáles son las sanciones que tendrán padres de familia, estudiantes, y qué va a pasar con estos bochornosos actos registrados en las afueras de este colegio de la ciudad. Alcalde, muy buenas tardes. Un saludo especial para ti, Luisa, para todos los colombianos que nos ven a través de este informativo especial. Hay dos cosas claves que deben saber, y es que hechos como estos se habían vuelto reiterativos en las instituciones de Bucaramanga. Pero hace unas semanas atrás hemos venido en una acción articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar, haciendo un seguimiento a las personas, pero en especial a estos chicos que hacen parte de estos focos de bullying, de matoneo que terminan en riñas. Hoy estamos en una mesa de mediación entre padres de familia, los niños y los rectores, pero queremos identificar si estas acciones son recurrentes para que el Bienestar Familiar entre a sancionar a los padres, y sobre eso los padres tengan que tomar medidas, porque nosotros, las autoridades, llegamos hasta el lugar donde nos compete, con orden, con autoridad, con seguimiento, pero son los padres de familias los corresponsables frente a este hecho, y si le quedó grande el hijo, pues necesitamos entrar de manera conjunta, ayudarle a orientarlo para que pueda realmente formar un hombre que sea apto a la sociedad. Pero ya saben qué las está provocando.
Es un tema de bullying y de diferencias entre grupos que se arman al interior de los colegios. Por eso hablamos de una mesa de mediación entre padres de familia y cada uno de los compañeros, porque lamentablemente terminan los padres siendo parte del conflicto, los padres avivando el conflicto. Entonces, si a mi hijo le hicieron esto, mi hijo, vaya y defiéndase, mi hijo, vaya y esas acciones de manera conjunta terminan vinculando al padre, afectando a la institución y generando un conflicto alrededor de las instituciones educativas. Tenemos hoy el control y estamos trabajando de manera oportuna. Muchas gracias, alcalde. Pues mano dura a todos estos actos de intolerancia que afectan la imagen de la ciudad bonita. Es todo por momentos desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar esperen. 2 escoltas y un desmovilizado de las FARC capturados por transportar cocaína en una camioneta de la UNP. Ya volvemos. El Cuerpo de Bomberos de Soledad inició un cese de actividades por falta de recursos. ¿Qué significa este cese de actividades? Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La decisión del cese de actividades consiste fundamentalmente en no despachar máquinas de bomberos ni personal a emergencias por incendios forestales, situación que ha ido en aumento, pues desde el 2022, cuando fueron 221 emergencias por incendios forestales, se pasaron a 234 en el 2023 y hasta el día de febrero del 2024, en el presente año, ya son 102 las emergencias por incendios forestales. Los bomberos de Soledad iniciaron el cese de actividades a las 0 horas de este lunes. El servicio público esencial de gestión del riesgo contra incendios no se presta por parte de esta institución bomberil y no se despachan vehículos ni personal a las emergencias que se reporten por incendios forestales. Aclararle a la comunidad que esto no es una protesta, sino un cese de actividades por falta de recursos económicos para continuar con el servicio esencial público de gestión de riesgo contra incendios. Denuncian que a la fecha la administración municipal no ha suscrito el convenio para la vigencia 2024 y ya se acabaron los recursos que habían reservado de la vigencia anterior. Tenemos un plan B, que es lo que estamos manejando, que si sucede un incendio estructural que involucre personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas y accidentes o incendios vehiculares, el cuerpo bombero sale a atenderlo. Pero quemas prohibidas e incendios forestales, el cuerpo bombero no va a salir a atenderlo. Señalan que la gobernación tampoco ha entregado los recursos del Fondo de Bomberos del Atlántico que están pendientes de las vigencias 2022 y 2023, muy a pesar de haberse declarado a nivel nacional la situación de desastre natural y de calamidad pública a nivel departamental. Lo que está en discusión principalmente es el presupuesto que presentaron los bomberos de Soledad a la administración municipal en esta población del área metropolitana de Barranquilla. Se requieren, según los bomberos, 2.200 millones de pesos de presupuesto para el funcionamiento del cuerpo de bomberos en el 2024. Noticias desde Soledad Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Fueron judicializadas 3 personas que transportaban cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección por vías del Valle del Cauca. Valentina Villegas tiene la información. Valentina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues los hoy capturados cubrían la ruta Popayán-Ibagué. Uno de ellos sería exintegrante de las FARC. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró en las últimas horas la interceptación de una camioneta al servicio de la Unidad Nacional de Protección que se desplazaba cargada con cocaína en la vía que del municipio de La Paila conduce a Armenia. Adelantando operaciones de control y de supervisión sobre las vías, logra en el corregimiento Corozal del municipio de Sevilla la captura de 3 personas quienes se movilizaban en un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección. En este sentido, a estas personas se les incautan 74 kilos de clorhidrato de cocaína, asimismo 2 armas de fuego, proveedores y municiones para la misma.
Además del estupefaciente, se les fue incautado el vehículo, los respectivos permisos para porte de armas, 5 celulares y 3 chalecos balísticos. En el vehículo se desplazaba Arles Porras, exintegrante de las FARC y firmante del proceso de paz junto a sus escoltas, Jorge Tulio Góngora Belalcázar y Dairo Erney Yandili Ponce, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, quienes fueron capturados en flagrancia y posteriormente judicializados por la Fiscalía General de la Nación, que les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Al término de la diligencia, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los 3 procesados. Y en otra información, en las últimas horas, un grupo de ciclistas que se desplazaba por el corregimiento de Potrerito en el municipio de Jamundí, aquí en el Valle del Cauca, fue víctima de un retén guerrillero con hombres armados pertenecientes al Frente Jaime Martínez, quienes le solicitaron a cada uno su documento de identidad y su teléfono celular. Minutos después los dejaron ir, no sin antes advertirles que no podían hacer presencia en algunos territorios sin antes pedir la autorización de este grupo al margen de la ley. Tras enterarse de la situación, en las últimas horas el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se pronunció al respecto. No puede haber ninguna zona que no permita que las personas dedicadas al ciclismo puedan ir a esos sectores. Lo único es que nosotros ya vamos a realizar unas acciones con la 3ª Brigada del Ejército y la Policía Nacional para poder garantizar algunos tramos que ellos utilizan para realizar este deporte. Y cambiamos de tema, pues el mal estado de la malla vial se ha convertido en una pesadilla para los habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali. Accidentes, inundaciones y daños a sus vehículos entre las más graves consecuencias. 5 barrios de la comuna 18 de Cali durante más de 40 años han sido víctimas del mal estado de la malla vial de la calle Primera Oeste con carrera 67, un paso obligado para los habitantes de Los Chorros, Alto Refugio, Lourdes, Escombros y Brisas de la Chorrera, que ante la falta de pavimentación del sector se han visto gravemente perjudicados al transitar por el lugar. Se dañan los carros, se cae la gente, aquí en esa subidita es más adelantico, he visto caer muchas personas, se caen en moto, se dañan los carros en esas tapas altísimas. El problema es serio, tantos años y otras veces han prometido arreglarla, pero nunca se ha visto. Y no es solo esta, es aquí a la vueltica y el brazo hacia allá. Nos encontramos muy desfavorecidos en el sentido de que la alcaldía no nos colabora con la pavimentación de este sector, que no son sino 200 metros, más aquí como 50 metros de la curvita. Que esto hace años y años que la señora que nos vendió ahí la casita, que en 5 años pavimentaban, y no se ha visto, ya llevó 11 años y no se ha visto ninguna pavimentación. Que nos pavimenten este pedazo porque cuando llueve esto no se puede ni entrar, todo se inunda y si eso se vuelve unos pozos, pues y nada, no se puede ni entrar sino a pie y vienen barradas y con agua a la canilla. Son cerca de 250 metros de vía sin pavimentar o camino de herradura, como lo han llamado los damnificados, que por su mal estado concentra grandes cantidades de agua ante las fuertes precipitaciones, ocasionando fuertes olores e incluso enfermedades para habitantes y transeúntes, quienes piden con urgencia a las autoridades soluciones para esta vía y así garantizar su movilidad, seguridad y tranquilidad. Y en otras noticias, luego de una cinematográfica persecución policial en la vía que del municipio de Caicedonia conduce a la ciudad de Armenia, fue capturado en flagrancia alias Cachorro, quien sería el principal cabecilla del componente sicarial del grupo delincuencial organizado Los Flacos, quien realiza acciones criminales por el control de estupefacientes en los municipios de Cartago, El Águila y Anserma Nuevo. Además, sería el responsable de ejecutar homicidios selectivos en los departamentos de Risaralda y en el norte del Valle del Cauca. Junto a alias Cachorro fue capturada una mujer de 37 años de edad, así como fue incautada un arma de fuego y municiones para la misma. Los capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para el proceso de la judicialización, donde se les imputarán los cargos de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde el sur de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Aberrante caso de abuso contra una menor de edad en Carmen de Bolívar. Un hombre accedió a su propia hija por 3 años y la embarazó. La menor tiene una discapacidad cognitiva. Tatiana Rodríguez, el hombre fue capturado. Muy buenas tardes.
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Sí fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por abuso sexual con menor de 18 años agravado. Según las investigaciones por parte de la policía, la amenazaba diciéndole que no le daría comida y la golpearía para poder practicar todo tipo de vejámenes sexuales. Los hechos tuvieron lugar en una vereda del municipio del Carmen de Bolívar, donde la víctima, quien padece de una discapacidad cognitiva, vivía con su padre tras obtener su custodia. Este sujeto fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de abuso sexual agravado con menor de 18 años. Y un juez de la República definirá su situación judicial. Según las investigaciones, durante 3 años la sometió a todo tipo de vejámenes sexuales y amenazaba con pegarle y dejarla sin comida si no accedía a sus pretensiones. Durante las indagaciones se logró establecer que la menor de 15 años, tras ser sometida a vejámenes sexuales por parte de su padre, se encontraba en estado de embarazo. Fue la misma menor quien contó lo que ocurría a su tía tras mudarse con su progenitor a la cabecera municipal, quien de inmediato instauró las denuncias del caso. Tanto la menor como su bebé se encuentran bajo custodia del bienestar familiar. Además, la víctima recibe atención especial por su condición. Y hay preocupación por los reiterados casos de abuso sexual que se están registrando en el departamento, y ante esto las autoridades han señalado importante colocar las denuncias a través de la línea 123 a cualquier persona que pueda conocer este tipo de casos aberrantes y que por supuesto son rechazados por Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticia en desarrollo en CMI. La Jurisdicción Especial para la Paz cuestionó fuertemente los acercamientos de paz que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con la disidencia de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco. La JEP le atribuye a dicha disidencia la mayoría de los asesinatos de los excombatientes que firmaron la paz. A pesar del proceso de acercamiento y diálogo que lidera el Gobierno Nacional con el grupo delincuencial de Iván Mordisco, que se denomina a sí mismo Estado Mayor Central, todo indica que esta agrupación, no la única, es la que de manera preponderante, sin cortapisas y con arrogancia, se ha dedicado a extender su presencia asesinando y amenazando tanto a firmantes de paz como a las comunidades y sus líderes. Yo le pregunto al Gobierno Nacional, yo le pregunto al señor comisionado de paz, como ya lo había esbozado en una audiencia anterior, si el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz. El magistrado Salazar hizo esa declaración desde Pitalito, Huila, donde la Jurisdicción Especial para la Paz realiza una audiencia para pedirle cuentas al gobierno y a otras entidades del Estado sobre los asesinatos de excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. La JEP advierte que 415 firmantes han sido asesinados en Colombia entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024. ¿Y quiénes están asesinando a los excombatientes de las FARC? Según la Fiscalía de la JEP, las muertes obedecen a enfrentamientos entre sus antiguos compañeros, las disidencias y los desertores. Cuando coincide presencia de estos grupos disidentes, el mencionado Estado Mayor Central, es decir, las disidencias comandadas por quien se hace llamar Iván Mordisco, y hay presencia también de la Segunda Marquetalia, el nivel de riesgo de los firmantes del acuerdo de paz aumenta significativamente. Está identificado que el 70% de los autores de crímenes contra firmantes del acuerdo de paz están vinculados a una estructura criminal. Y de manera particular, en esta región que estamos abordando, contra los autodenominados Estado Mayor Central de las FARC. Coincidimos aquí con el juicioso estudio que ha hecho la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, liderada por el doctor Giovanni. Probatoriamente se ha establecido que los homicidios se suceden sobre todo cuando hay enfrentamiento entre estructuras criminales. Hay temor entre la comunidad de Quibdó por el crimen de 2 jóvenes que habrían cruzado una frontera invisible. Freddy Martínez desde la capital de Chocó con la información. Freddy, adelante.
Luisa y televidentes, buenas tardes. Yo les cuento que en Quito reina el miedo y la zozobra por el aumento en materia de inseguridad. El hecho más reciente se registró en la noche inmediatamente anterior, donde fueron asesinados 2 jóvenes al momento que partían en un establecimiento de comercio. En la noche del domingo 25 de febrero se presentó un doble homicidio en el barrio Kennedy de la capital del departamento del Chocó, cuando sujetos con arma de fuego ingresaron a un establecimiento de comercio y por un hecho de intolerancia le quitaron la vida a Hamilton Sánchez y a Sneider Santos. Lo que se conoció en las horas de anoche, aproximadamente entre las 9:50 de la noche, entraron 2 sujetos, se encontraban al interior del establecimiento departiendo. Y por tema de intolerancia, que no les pareció que estuvieran estas personas acá, empezaron a intimidarlas y a maltratarlas. Ahí se presentaba un forcejeo entre ellos, causando la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos y posteriormente 2 heridos más que fueron trasladados al centro médico hospitalario de acá de la ciudad de Quibdó. Minutos después fallece una segunda persona, Hamilton Sánchez, en el centro médico. En los hechos una persona también resultó herida. Las autoridades ya tienen identificados a los responsables materiales y ofrecieron millonaria recompensa por información que permita dar con la captura. Sabemos y conocemos los dinamizadores de este hecho, alias Pototo, alias Cheverosky, alias Papiguar, alias Jimmy, que fueron los autores materiales de este atroz hecho que enluta a la ciudad de Quibdó. Con esta ya son 21 las muertes violentas en lo que va corrido este año, presentando un aumento comparando las mismas fechas del año anterior. Los habitantes de Quibdó le exigen al gobierno nacional la pronta implementación de una paz total que les permita vivir con tranquilidad. Desde Quibdó informó para Noticentro 1 CMI, Freddy Martínez. Dimitió el primer ministro palestino en Cisjordania. Según el funcionario, su renuncia la presentó como parte de un plan para facilitar un amplio consenso entre Palestina e Israel. El gobierno de la autoridad palestina con sede en Cisjordania ocupada presentó este lunes la dimisión del primer ministro Mohammed Stein al presidente Mahmoud Abbas. وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24 واليوم أتقدم بها خطيا. يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة. La medida se produce en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre el presidente palestino para que reorganice la autoridad nacional del país. Tal presión es parte de los crecientes esfuerzos internacionales para detener los combates en Gaza y así comenzar a trabajar en una estructura política que gobierne el enclave tras la guerra desatada con los ataques de la organización islamista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. El Papa Francisco cancela sus audiencias por motivos de salud por segunda vez en 3 días. Por medio de un comunicado, el Vaticano canceló su agenda por un ligero estado gripal sin fiebre. Esta medida se toma por precaución de repetir una bronquitis como la que tuvo en noviembre, por la que tuvo que anular algunos de sus actos previstos y celebrar el Ángelus en privado, como la cancelación del viaje previsto a Dubái para participar en la cumbre del clima. El sumo pontífice ya había cancelado sus citas del sábado por la misma razón, pero aún así celebró la oración el domingo asomado a la ventana del Palacio Pontificio, en la que pidió paz para Ucrania al recordar el segundo aniversario del inicio de la invasión rusa. Supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. También expresó su preocupación por la República Democrática del Congo, a medida que se intensifican los violentos enfrentamientos en la región entre el ejército congoleño y los rebeldes liberados por los Tutsis del M23, respaldados por Ruanda. Aumentó drásticamente el cruce de migrantes por el tapón del Darién. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año, más de 69.000 migrantes han cruzado por el paso fronterizo con Colombia, lo que significa un aumento del 33% de migrantes respecto al mismo periodo del 2023.
El exmandatario de Estados Unidos y actual precandidato presidencial Donald Trump ganó las elecciones primarias en Carolina del Sur. De acuerdo al conteo, Trump obtuvo el 59,8% de los votos, mientras que su contrincante Nikki Haley alcanzó el 39,5% de los votos. El magnate sale nuevamente invicto de esta contienda luego de haber arrasado de igual forma en Iowa, New Hampshire y Nevada. El gobierno de Cuba advirtió que no podrá garantizar hasta finales de marzo el pan en la canasta básica familiar por desabastecimiento de harina de trigo. Esto se debe a la crisis con la distribución de combustible en los últimos 2 meses. Cuba padece una grave escasez de alimentos y medicamentos, así como frecuentes cortes eléctricos, una inflación galopante y una dolarización parcial de la economía. El Tribunal Supremo de Elecciones en El Salvador se prepara para regresar a las urnas tras una reforma del Congreso. Varios candidatos de los partidos políticos cerraron el domingo sus campañas electorales con actos públicos de cara a los comicios municipales y del Parlamento Centroamericano del 3 de marzo para un periodo de 3 años. Estas elecciones estarán marcadas por la reducción en el número de consejos municipales tras una reforma legal de última hora aprobada por el oficialismo en el Congreso. Y mucha atención porque el presidente Gustavo Petro acaba de declarar insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. La gran pregunta es ahora, ¿qué va a pasar jurídicamente con la decisión tomada esta mañana por parte del funcionario de entregar el millonario contrato de los pasaportes a la empresa que ya lo tenía? El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Graham Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!